France Football, encargada además de la entrega del Balón de Oro al mejor futbolista del mundo, volvió a generar un profundo debate al publicar un polémico ranking con los 50 mejores entrenadores de la historia. Más sobre este tema. El ranking de la polémica. Boca, el mejor club argentino de la historia, y River no aparece en el top 30 a nivel mundial. Si bien el podio elegido a priori no generaría controversia, las ausencias de directores técnicos de la talla de César Luis Menotti, Carlos Bilardo o Mario Zagallo, entre otros, todos campeones mundiales, es lo que sorprende. El Flaco y el Narigón se consagraron con Argentina en 1978 y 1986, respectivamente, y el Lobo fue campeón del mundo con Brasil en 1970. O incluso la posición de una gloria como Tele Santana, 35 grados, que aunque nunca fue campeón del mundo, es considerado el mejor entrenador de Brasil. La prestigiosa revista francesa tomó como criterio para confeccionar el ranking el número de trofeos ganados, la personalidad y la influencia que tuvieron sobre los entrenadores posteriores, así como la duración y el impacto de su carrera. El podio lo lidera Rinus Michels, seguido de Alex Ferguson y Arrigo Sacchi. Rinus Michels, el creador del fútbol moderno y multicampeón con el Ajax, es quien a juicio de France Football cumple con todos los requisitos y por ende el que cuenta con los mayores votos. A mediados de los años 60 revolucionó el juego y le allanó el camino a Johan Cruyff y Pep Guardiola, quienes continuaron con su legado en Barcelona y son quienes completan el top 5, con el cuarto y quinto lugar respectivamente. Michels fue el artífice de la naranja mecánica, la selección de Holanda subcampeona del mundo en Alemania 1974. Además, conquistó una Liga de Campeones con el Ajax, una Eurocopa con la selección de Holanda y una Liga Española con el Barcelona, entre otros grandes logros. Alex Ferguson, en el segundo lugar, fue quien logró los mayores éxitos con el Manchester United, club inglés al que dirigió durante 3 décadas. El escocés pasó prácticamente toda su carrera como DT de los Diablos Rojos, donde ganó 38 títulos con los Red Devils, entre ellos 17 Premier League y 2 Ligas de Campeones. En tanto, el italiano que cambió el fútbol de su país con el juego mostrado por el Milan a fines de los 80 y principios de los 90. Con el equipo rossonero, ganó 2 Champions League, entre otros trofeos. Además, logró un subcampeonato con la selección de Italia en el Mundial de Estados Unidos 1994. Dentro del top 10, aparece el argentino naturalizado francés Helenio Herrera, 7 grados. El mago revolucionó el fútbol italiano en los 70 basado en un esquema defensivo muy sólido, popularmente conocido como el catenaccio. Además, figuran Valeri Lobanovsky, Carlo Ancelotti, Ernst Happel y Viv Shankly. El listado de los entrenadores que continúan ejerciendo su profesión lo componen: José Mourinho, 13, Zinedine Zidane, 22, Jürgen Klopp, 27, Guus Hiddink, 29, Diego Simeone,
31, Arsène Wenger, 32, Rafael Benítez, 37, Marcelo Bielsa, 48, y Antonio Conte, 49. Los 50 mejores entrenadores de la historia, según France Football 1, Rinus Michels 2. Sir Alex Ferguson 3, Arrigo Sacchi 4, Johan Cruyff 5, Pep Guardiola 6, Valery Lobanovsky 7, Helenio Herrera 8, Carlo Ancelotti 9, Ernst Appel 10, Big Shankly 11, Matt Busby 12, Giovanni Trapattoni 13, José Mourinho 14, Miguel Muñoz 15, Brian Clough 16, Marcello Lippi 17, Nereo Rocco 18, Louis van Gaal 19, Otmar Hitzfeld 20, Bela Gutmann 21, Fabio Capello 22, Zinedine Zidane 23, Víctor Maslow 24, Herbert Chapman 25, Jupp Heynckes 26, Bob Paisley 27, Jürgen Klopp 28, Albert Bateux 29, Guo Zidane 30, Udo Lattek 31, Diego Simeone 32, Arsène Wenger 33, Vicente del Bosque 34, Hochstein 35, Tele Santana 36, Vic Buckingham 37, Rafael Benítez 38, Enes Weisweyer 39, Bobby Robson 40, Dietmar Kramer 41, Mircea Lucescu 42, Tomislav Ivic 43, Stefan Kovacs 44, Luis Aragonés 45, Frank Rijkaard 46, Otto Rehhagel 47, Raymond Goethals 48, Marcelo Bielsa 49, Antonio Conte 50, Jean-Claude Soudeau